Noticentro 1, CMI. Revuelo político por videos internos de la campaña del Pacto Histórico. Senador Roy Barreras se defiende y dice que no hay nada ilegal. Denuncia infiltración. Gustavo Petro dice que los chuzados eran ellos y pide que se revelen todos los videos. Ex candidato presidencial Alejandro Gaviria responde que nunca hubo compromisos ni cenas. Duro mensaje del candidato Rodolfo Hernández. ¿Ese es el presidente que quieren los colombianos? Muere una estudiante en Medellín mientras manipulaba artefacto explosivo. 100 barrios de Cartagena con restricción de venta de alcohol por altas cifras de hurtos y homicidios. Con Luisa Tobo. Muy buenos días, bienvenidos a Noticentro 1 CMI. Hay revuelo político por la filtración de videos internos de la campaña del Pacto Histórico, donde se definen estrategias electorales contra la Centro Esperanza y los candidatos Sergio Fajardo y Alejandro Gaviria. Gerardo Aricizábal tiene los detalles de esta polémica. Gerardo, muy buenos días. Hola Luisa Fernanda, televidentes de Noticentro 1 CMI. Efectivamente, esa es la noticia política hoy. Política que se revuelve con temas judiciales. ¿Quién filtró? ¿Quién informó? ¿Quién entregó esos videos en los cuales se ve a miembros de la campaña del Pacto Histórico hace unos meses mirando cómo hacían para desinflar a los candidatos que integraban en ese entonces la coalición Centro Esperanza, de la cual hacían parte, entre otros, los precandidatos que luchaban por ser el candidato único para las elecciones partidistas, interpartidistas del 13 de marzo, entre Sergio Fajardo, Alejandro Gaviria, Juan Manuel Galán, Jorge Enrique Robledo y Carlos Amaya, entre otros. Este video, revelado por el director de Caracol Noticias, Gustavo Gómez, deja ver cómo Roy Barreras dice qué deben hacer en el Pacto Histórico para desinflar ciertas campañas. Tenemos dos cosas por hacer frente a ese fenómeno, o dividir ese centro aún más y hacer que el señor Fajardo, que tampoco es confiable, pueda sobrevivir para que divida la votación del centro, lo decíamos antes de que llegara Gustavo, inclusive tratar de salvar a Fajardo y presionarlo para que acepte la invitación de Petro de hacer una competencia con nosotros, o todo lo contrario, porque lo de Fajardo también es una amenaza. Es decir, Fajardo tampoco nadie confía en él. Entonces, si no es esa la estrategia, lo que tenemos que definir es irnos al ataque contra Alejandro Gaviria. Y dije hace 15 días, no puede ser Petro el que lo ataque. Decía Vinicius que es una señora de caridad, que nadie la puede tratar mal. Pues no la puede tratar mal Petro, pero yo sí lo puedo tratar mal. Esa es la posición de Roy Barreras, jefe de debate del Pacto Histórico a las campañas de Congreso de la República, Senado y Cámara de Representantes. Pero también hay otra divulgación que hizo la revista Semana, en este caso, donde el propio Roy Barreras reconoce que hubo miembros de la campaña del Pacto Histórico que visitaron pabellones de extraditables en las cárceles del país. Eduardo, hay visitas a las cárceles, al pabellón de extraditables. De dirigentes del Pacto Histórico ofreciendo la nuestra edición a los extraditables. En los pabellones se reúnen guerreros. Le doy los datos y los nombres ahora. Eso lo van a sacar pronto, hay que estallarlo, les decía yo ahora, como cuando tú estallas controladamente un explosivo. La campaña tiene que advertir que eso, y descalificarlo y no salir a las explicaciones del otro. No, es que la persona que fue, es que quería decir otra cosa, porque es que la extradición es una cosa neocolonial. Frente a esta circunstancia, el candidato Gustavo Petro desde Quibdó, donde visitó a una víctima de la violencia, una desplazada precisamente por la organización de los grupos criminales que afectan al departamento del Chocó, ha manifestado que conoce que la revista Semana tiene cientos de grabaciones, pide que se publiquen todas y en su Twitter puso: la edición de las grabaciones puede vulnerar los derechos políticos de nuestra militancia. Lo mejor es que cualquier ciudadano o ciudadana pueda acceder a estas horas de grabaciones y sacar sus propias conclusiones. Esto es lo que dice la campaña de Gustavo Petro, que manifiesta además que lo que ha sido es filtrada y pide que la Fiscalía establezca quién filtró, quién la infiltró, quién la chuzó y quién está pasando estos videos a los medios de comunicación. Alejandro Gaviria, quien participó en la campaña política por la coalición Centro Esperanza y que se sumó
al pacto histórico y anunció su voto por Gustavo Petro, que es mencionado acá, dicho que así son las campañas políticas, y publicó en su cuenta de Twitter también un mensaje, el siguiente: no hubo compromisos ni cenas. A Carolina Soto, su esposa, excodirectora del Banco de la República, le preguntaron de dos campañas, de la de Petro y la de Fico, refiriéndose a Federico Gutiérrez, sobre la posibilidad de ser vicepresidenta. Dijo que no. Cuando Roy planteó el tema en una conversación de 15 minutos, su respuesta fue enfática: no, y la vice debe ser Francia. Esto a raíz de que Alejandro Gaviria ha sido criticado. ¿En qué sentido? En el sentido de que se conocen esas filtraciones y sin embargo él mantiene su respaldo a la campaña de Gustavo Petro. Rodolfo Hernández, desde Miami, donde se encuentra haciendo campaña política, va a participar en una entrevista con el periodista peruano Jaime Baile, manifestó en un trino también: este es el presidente que Colombia quiere en relación a Gustavo Petro. Colombia no merece ser gobernada por esta gavilla criminal. Recuerden que Petro no es Petro. Petro son todos esos politiqueros redomados con quienes anda. Y hay una información también de última hora, y es que Rodolfo Hernández acaba de suspender todas sus aspiraciones, sus apariciones políticas. ¿Por qué? Dice el ingeniero que está amenazado de muerte. Y en otro trino, que ustedes van a ver, dice: por mi seguridad y para garantizar la posibilidad de una elección democrática, este 19 de junio he tomado la decisión de cancelar todas mis apariciones públicas de aquí a las elecciones. Dice que teme por su vida. Esta es la información, mientras desde la Corte Suprema, desde donde estamos emitiendo a esta hora de la mañana, Luisa Fernanda, televidentes de Noticentro 1 CMI, esperamos al ex candidato presidencial Federico Gutiérrez de la coalición Equipo por Colombia, quien precisamente ayer en su cuenta de Twitter dijo que iban a conocerse cosas, y se conocieron, y que va a ampliar la denuncia, porque en su momento, cuando era candidato, dijo que la campaña de Gustavo Petro, la del pacto histórico, lo tenía achuzado a él. Esta es la controversia política que toma tintes judiciales. Entre acusaciones van y acusaciones vienen, en el sentido de que se conocen publicaciones de estrategias de campaña para difamar a las demás campañas, y que la campaña de Gustavo Petro dice que esas filtraciones es porque los tiene el gobierno chuzados para beneficiar al candidato de sus afectos. Por el momento está la información, Luisa Fernanda, desde el norte de Bogotá. Gerardo Aristizábal, Noticentro 1, CMI. Gerardo, muchas gracias. Y desde Medellín, el jefe de debate del pacto histórico, Alfonso Prada, denunció una infiltración de la campaña y aseguró que irá a instancias judiciales e internacionales. Yusi Chaparro, buenos días. ¿Qué más dijo Prada? Hola Luisa y televidentes, buenos días. Prada aseguró que estas grabaciones son viejas, que algunas tienen 2 meses y hasta 10 meses y que estarían siendo utilizadas ahora para alterar la intención de voto de los colombianos en las elecciones del próximo 19 de junio. También dice que paradójicamente hace unos días los denunciaban de otra campaña por hacer infiltraciones y espionajes y que ellos fueron los que resultaron víctimas de este delito. En las próximas horas haremos la denuncia ante las autoridades colombianas y ante la comunidad internacional. Hemos tomado la decisión de denunciar ante la Fiscalía General de la Nación esta filtración, este espionaje de que hemos sido objeto en la campaña de Gustavo Petro y de Francia Márquez, y lo propio haremos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y ante la Comisión Interamericana, de tal manera que en estos 10 días vamos a pedir todas las medidas y las garantías necesarias y el acompañamiento internacional para que podamos desarrollar nuestra actividad de campaña en este remate de forma democrática, de forma transparente. Y en otras noticias de Medellín, a las 11:09 de la mañana, un trágico hecho se presentó en una vivienda del sector El Chagualo, muy cerca a la Universidad de Antioquia, en donde se encontraban 4 estudiantes, al parecer, según la información oficial que han entregado las autoridades, manipulando un explosivo. Sería una papa bomba que estarían fabricando para el día de hoy, que se recuerda el Día del Estudiante Caído, y fue allí cuando se presentó este incidente. 3 estudiantes quedaron heridos en estado crítico, justamente están aquí en el Hospital San Vicente, Fundación de Medellín. Algunos perdieron sus extremidades y también uno de sus ojos, pero lamentablemente en esta explosión también murió una joven estudiante de Ingeniería Química, Stephanie Orrego, de 19 años, quien no soportó la gravedad de estas heridas. Más adelante en minutos ampliaremos estas noticias desde Medellín. Así es, Yusi, gracias. Y con una granada atacaron una subestación en Robles, en zona rural de Jamundí. Sebastián Bedoya, buenos días. ¿Quiénes son los responsables de este ataque?
Hola Luisa, televidentes, muy buenos días. Según las autoridades, se podría tratar de un ataque por parte de la disidencia Jaime Martínez de las FARC, al parecer por retaliación a un reciente operativo que realizaron las autoridades en este sector que permitió la incautación de algunos kilos de base de cocaína, según lo manifestaron las autoridades. Durante este ataque que sacudió en la noche a la población civil y a los uniformados de esta subestación, no hubo lesionados, solamente una canina, la cual resultó afectada por las esquirlas, fue llevada a un veterinario y por fortuna se encuentra fuera de peligro. En este sitio habrá un refuerzo policial y militar para evitar nuevos atentados contra la fuerza pública. En otras noticias, ofensiva contra el hurto de celulares. Las autoridades realizaron una inspección a 279 establecimientos, especialmente en el centro de la ciudad. Permitió incautar 10 celulares que habían sido reportados como hurtados este año y más de 110 de dudosa procedencia. Algunos fueron regresados a sus propietarios, los cuales habían sido víctimas de atraco. Este año, más de 5.300 personas han interpuesto denuncia, siendo una de las modalidades de hurto más frecuentes en la capital del Valle del Cauca. En esta oportunidad no hubo personas detenidas, no obstante las autoridades cerraron 3 establecimientos por no contar con los permisos de ley para la venta de este tipo de dispositivos, y las investigaciones continuarán para determinar si alguien tiene algún tipo de relación contra personas dedicadas al robo de estos dispositivos. Es por ahora la información desde Cali. Sebastián Bedoya, Noticentro 1 CM. Sebastián, muchas gracias. 564 municipios están en alerta por la temporada de lluvias y Bogotá está entre las ciudades más afectadas. Luisa Fernández, ¿qué planes de prevención se tienen? Buenos días. Luisa, buenos días. Pues en la capital está a cargo de estos procesos de prevención el IDIGER, quien de hecho en las últimas horas registró más de 8 remociones en masa, afectando principalmente a las localidades del sur de esta ciudad. Sin embargo, nosotros hablamos con IDEAN, quien asegura que las regiones más afectadas por las precipitaciones siguen siendo la región andina, la pacífica y la del Caribe colombiano. Es por eso que estos más de 600 municipios están en riesgo por temas de deslizamientos. Asegura el IDEAN que son 71 los que tienen alerta roja, pero no son solo alertas hidrológicas, sino también otras que se han presentado en varios territorios del país en cuanto a la primera temporada de lluvias. Esto fue lo que dijo el IDEAN sobre las alertas por deslizamientos, de los cuales 71 se encuentran en alerta roja. Precisamente en Bogotá en las últimas horas se presentaron algunos deslizamientos. ¿Es Bogotá una de las ciudades más afectadas por esta temporada? Sí, indudablemente el departamento de Cundinamarca y la ciudad de Bogotá ha sido muy afectada por el tema de las lluvias en los últimos días. Se ha aumentado la amenaza por deslizamientos de tierra, principalmente en zonas de alta pendiente. Las zonas de los cerros tutelares de la ciudad de Bogotá se mantienen en alerta ante la posibilidad de deslizamientos de tierra. Luisa, y es que en un balance que entrega la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastres, aseguran que más de 33.000 familias han resultado afectados durante esta temporada. 78 muertos lamentablemente y 8 desaparecidos, además de daños a más de 15.000 viviendas. Por eso continúan los procesos de prevención en todas las regiones de la capital, teniendo en cuenta que es una temporada que se ha tomado todos los territorios. Vamos a cambiar de tema, vamos a hablar sobre casos de inseguridad en la capital del país. El más reciente se presentó en la localidad de Teusaquillo, pues las autoridades están tras las pistas de los 4 delincuentes que ingresaron a un estudio de modelos webcam y se llevaron varios computadores, celulares, dinero, billeteras, entre otros elementos pertenecientes a las personas que estaban en este lugar. Además, amordazaron al guarda de seguridad y huyeron. 20 minutos después llegó la policía, pero es el momento que no dan con el paradero de estos delincuentes dedicados al hurto. Estos sujetos empiezan a merodear, hay un circuito cerrado de televisión en el lugar, ingresan sin violar cerraduras, uno a uno, en el interior hay una sala de monitoreo, había un operario, lo intimidan pero sin utilizar violencia y allí lo logran colocar boca abajo en el suelo, lo atan en sus pies y proceden a cometer el hurto. Luisa, y es que de manera paralela aquí en el Estadio del Campín, mientras se celebraba un partido por parte de Millonarios contra otro de los equipos colombianos, 2 delincuentes aprovechaban para robar partes de automotores en el parqueadero de este lugar y en la vía pública. Fueron capturados en flagrancia y en pocos minutos van a ser entregados a la justicia de esta nación, que
quien adelanta la investigación sería la Fiscalía General de la Nación. Estaremos atentos, por supuesto, a cómo se desarrollan estos hechos y a las 12 del mediodía tendremos los detalles. Así es, Luisa, gracias. Y por la alerta roja en el río Bogotá, las autoridades de Soacha se vieron obligadas a abrir las compuertas en una de las represas. Estilo Vengas tiene el reporte. Stick, buenos días. Luisa y televidentes, buen día. Pues miren, nos encontramos justamente en el municipio de Soacha, Cundinamarca, en la salida sur de la capital del país. Pues lo que sucede es que Soacha está en alerta roja por el aumento en las lluvias, pero específicamente por el caudal del río Bogotá, que ustedes están viendo a mi espalda, y es que justamente pues el caudal ha aumentado y justamente pues las autoridades se vieron obligadas a abrir unas compuertas de una represa que también ha hecho que aumente pues el flujo de agua sobre este punto en el sur de la capital del país. Pero para hablar de este tema nos acompaña a esta hora Dayan Stephanie Caucali, ya la directora del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres del municipio de Soacha. Bienvenida a Noticentro 1 CMI. Cuéntenos por favor qué es lo que está sucediendo en el municipio de Soacha. Buenas tardes para todos. En este momento en el municipio, en el día de ayer se generó el decreto número 90 del municipio, en el cual se generó una alerta roja por aumento de caudales, en que pasó de 150 metros cúbicos por segundo a 215 metros cúbicos por segundo. Esto causó que se generara la alerta de cuenca media y cuenca baja para que los municipios que se encuentran hacia el lado de aguas bajas tuvieran precaución en las laderas de los ríos. Todo debido a que nuestro municipio tiene el cauce de acuerdo a las compuertas de Alicachí, y estas compuertas dan un manejo de caudal el cual no pueda generar ningún riesgo para la población. Teniendo en cuenta la temporada de lluvias en Bogotá y en otros municipios, pues la intención del señor alcalde Juan Carlos Aldarriaga es que podamos tener una parte preventiva controlada sin que la comunidad se altere o tenga otros riesgos de otros insumos. Gracias, Dayan. Pues mire, es que justamente como ustedes lo están viendo en sus pantallas, lo que se ve es toda el agua que está corriendo por este caudal, aquí muy cerca a la vía hacia Mesitas, y pues el aumento del agua se ha dado desde hace varios días, y pues abrir estas compuertas también ha obligado a que los pobladores que se encuentran en esta zona pues presenten un riesgo, una amenaza de que de pronto haya un desbordamiento. Hablemos un poco de eso, por favor, directora, de qué es lo que está pasando con los pobladores, si hay alguna amenaza para ellos, qué decisiones están tomando desde la alcaldía. Desde el día de antier, cuando se empezó a dar apertura a las compuertas de Alicachí, y que nosotros siempre llevamos como control con la Corporación Autónoma Regional, ENGESA, ENEL, que son los que están de acuerdo con las compuertas, empezamos a activar nuestro protocolo de respuesta, en el cual se generó ayudas humanitarias, ayuda de maquinaria en algunos sectores que tuviéramos en afectación, no solamente por inundaciones, sino también por deslizamientos. En este corregimiento 1 del municipio, Vereda del Charquito, tuvimos una inundación parcial, en el cual se hizo el control respectivo, se le activa las alarmas a la comunidad y se genera una alerta para que no se acerquen a la ronda del río Bogotá específicamente. A las 12 del mediodía, más detalles de esta importante noticia. Nos despedimos desde Soacha, Cundinamarca, informó Stick Luengas para Noticentro 1 CMI. Stick, muchas gracias por su información. Hacemos una breve pausa en Noticentro 1 CMI y al regresar espere. ¿Por qué restringen la venta de licor en 100 barrios de Cartagena? Ya les contamos. La Fiscalía de Nueva York citó a declarar al exmandatario de Estados Unidos, Donald Trump, y 2 de sus hijos por malos manejos de su compañía. La Unión Europea quita beneficios a ciudadanos británicos luego del Brexit, y una bebé fue salvada de ser atropellada en Argentina. Las noticias del mundo en Noticentro 1 CMI. El expresidente de Estados Unidos y sus hijos Ivanka y Donald Trump Jr. testificarán a partir del 15 de julio luego de que la fiscal Leticia James investigara por casi 3 años las acusaciones sobre que la organización Trump distorsionó los valores de sus propiedades para obtener préstamos favorables y exenciones fiscales. Trump calificó la investigación como una cacería de brujas. Las partes tienen hasta fines de la semana siguiente para concluir las declaraciones y cada miembro de la familia declarará por separado. Aún así podrán no declarar en esta fecha si un tribunal de apelaciones así lo solicita o si el exmandatario presenta la documentación requerida por la Fiscalía.
El gobierno de Irán desmanteló 27 cámaras de vigilancia del Organismo Internacional de Energía Atómica en diferentes instalaciones nucleares en la República Islámica, según informó este jueves en Viena el director de la Agencia Nuclear de la ONU, Rafael Grossi. Tras esta medida de Irán, que se produce un día después de que la Junta de Gobernadores del OIEA aprobó una resolución crítica con Irán por su falta de transparencia frente a los inspectores internacionales. Quedan unas 40 cámaras de vigilancia que son clave para poder verificar los avances del programa nuclear de la República Islámica. Según una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, cuando el Reino Unido salió del bloque el 1 de febrero de 2020, los británicos perdieron la ciudadanía europea y, por tanto, los derechos que comporta, aunque vivan y estén censados en algún Estado miembro. Entre los derechos que han perdido está la capacidad de votar en las elecciones locales del municipio y la posibilidad de convertirse en concejales y alcaldes, como concretan los jueces comunitarios. La sentencia llega por el caso de una ciudadana británica que trató de reinscribirse en el censo francés en octubre de 2020 para participar en las elecciones municipales. En una intervención ante la OCDE, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky denunció que actualmente Rusia está provocando el hambre de al menos 400 millones de personas y que potencialmente podrían ser 1.000 millones. Por ese motivo dijo que no se puede prolongar la adhesión de ese país a la Agencia de la ONU para la Alimentación y la Agricultura, la FAO, y considera que debe ser expulsado. Проти Росії за це мають бути застосовані довгострокові, болісні санкції саме на глобальному рівні. Що там Росія робити, якщо вона працює на голод? Для як мінімум 400 мільйонів, а як максимум більше мільярда людей. Viral se volvió este video en el que se ve a una bebé que está gateando en la ciudad de Lobos, Argentina. La pequeña por poco es atropellada cuando se acercaba a una calle. Un hombre se percata y sale corriendo para detenerla. La madre de la menor trabaja en un local, dejó la puerta abierta y la menor salió por ella. Revuelo político por videos internos de la campaña del Pacto Histórico. Senador Roy Barreras se defiende y dice que no hay nada ilegal, denuncia infiltración. Gustavo Petro dice que los chuzados eran ellos y pide que se revelen todos los videos. Ex candidato presidencial Alejandro Gaviria responde que nunca hubo compromisos ni cenas. Rodolfo Hernández suspende apariciones públicas y dice que lo quieren matar. Muere una estudiante en Medellín mientras manipulaba artefacto explosivo. 100 barrios de Cartagena con restricción de venta de alcohol por altas cifras de hurtos y homicidios. Con Luisa Tobo. Seguimos en Noticentro 1 CMI. Sigue el revuelo político por la filtración de videos internos del equipo de la campaña del Pacto Histórico que involucra al senador Roy Barreras en un escándalo de campaña sucia a 10 días de la segunda vuelta electoral entre Gustavo Petro y Rodolfo Hernández. Gerardo Aristizábal, buenas tardes. ¿En qué va toda esta polémica? Luisa Fernanda, usted dice que sigue y aumenta cada vez más el escándalo. ¿Por qué? Porque las revelaciones de Roy Barrera, que son entendidas en el Pacto Histórico simplemente como una estrategia política, pues para buscar un sparring, para buscar un contendor, el que mejor se ajuste a lo que Gustavo Petro podría acceder para vencerlo y ser el presidente de la República, pues en los otros aspectos políticos dicen que es una guerra sucia, como bien lo manifestaba usted. Este escándalo estalló cuando el director de Caracol Noticias, Gustavo Gómez, en su cuenta de Twitter anoche publicó una revelación en el sentido que hacía el senador Roy Barreras, grabado, filtrado, chuzado en la campaña del Pacto Histórico, donde sale él, en su propia voz, el legislador del Pacto Histórico, reconociendo la estrategia para desinflar a la coalición Centro Esperanza, de la cual hacían parte Sergio Fajardo, Alejandro Gaviria, Juan Fernando Cristo, Jorge Enrique Robledo, Carlos Amaya, entre otros. Tenemos dos cosas por hacer frente a ese fenómeno. O dividir ese centro aún más y hacer que el señor Fajardo, que tampoco es confiable, pueda sobrevivir para que divida la votación del centro, lo decíamos antes de que llegara Gustavo, inclusive tratar de salvar a Fajardo y presionarlo para que acepte la invitación de Petro de hacer una competencia con nosotros, o todo lo contrario, porque lo de Fajardo también es una amenaza. Es decir, Fajardo tampoco nadie confía en él. Entonces, si no es esa la estrategia, lo que tenemos que definir es irnos
al ataque contra Alejandro Gaviria. Y dije hace 15 días, no puede ser Petro el que lo ataque. Decía Vinicius que es una señora de caridad, que nadie la puede tratar mal. Pues no la puede tratar mal Petro, pero yo sí lo puedo tratar mal. Y la estrategia parece que dio resultado porque Alejandro Gaviria perdió la consulta interpartidista ante Sergio Fajardo. Hoy, el exrector de la Universidad de los Andes respalda a Gustavo Petro, de quien dice que hay un cambio que debe ser controlado, pero que es mucho más institucional que el de Rodolfo Hernández. El escándalo creció cuando la revista Semana publicó otros videos de Roy Barreras en los cuales dice que hubo visitas de miembros del Pacto Histórico al pabellón de extraditables en cárceles del país. Eduardo, hay visitas a las cárceles, al pabellón de extraditables. De dirigentes del Pacto Histórico ofreciendo la no extradición a los extraditables. En los pabellones se reúnen guerreros. Le doy los datos y los nombres ahora. Eso lo van a sacar pronto, hay que estallarlo, les decía yo ahora, como cuando tú estallas controladamente un explosivo. La campaña tiene que advertir que eso, y descalificarlo y no salir a las explicaciones de otros. No, es que la persona que fue, es que quería decir otra cosa, porque es que la extradición es una cosa neocolonial. Cuando uno extraya controladamente un explosivo, eso fue lo que sucedió cuando se conoció que en su momento Juan Fernando Petro, hermano del candidato presidencial del Pacto Histórico, y la electa senadora Piedad Córdoba se reunieron con algunos miembros extraditables en la cárcel La Picota para ofrecer, en el caso del hermano de Gustavo Petro, un llamado perdón social, que el candidato después negó que ese fuese un ofrecimiento oficial de la campaña. Precisamente sobre todo este tema, sobre este escándalo mediático, el candidato del Pacto Histórico ha manifestado en su cuenta de Twitter desde Quibdó: la edición de las grabaciones puede vulnerar los derechos políticos de nuestra militancia. Lo mejor es que cualquier ciudadano o ciudadana pueda acceder a esas horas de grabaciones y sacar sus propias conclusiones. Gustavo Petro dice esto porque manifiesta que sabe que la revista Semana tiene horas y horas de grabación con videos de esta similitud. Por eso dice que sean publicados en su totalidad y no con cuentagotas y editados. Y mucha atención, que desde Miami, en Estados Unidos, donde el candidato de la Liga de Gobernantes Anticorrupción, Rodolfo Hernández, hace campaña política y va a participar en algunas entrevistas con medios de comunicación, ha denunciado que teme por su vida y que no va a tener más apariciones públicas en estos 10 días restantes de campaña política antes del 19 de junio, en su segunda vuelta presidencial. La precaución que están intentando matar. Y esa matada no es a plomo, esa matada será a cuchillo. ¿Por qué a cuchillo? Porque resulta que sale a la gente al aeropuerto a recibir, o vamos a un salón como este y hay que entrar. Ahí me ponen 4 o 5 que me protegen, pero cuando son 500 empujando, me están diciendo que me van a apuñalar por en medio de los... Y a esto se suma que hace unos minutos aquí en la Corte Suprema de Justicia, en la sala de instrucción, el ex candidato presidencial Federico Gutiérrez acaba de ampliar una denuncia penal contra la campaña de Gustavo Petro, contra ese candidato y contra los congresistas contra el congresista Roy Barreras, en el sentido de decir él que adelantaron un plan criminal que queda demostrado por las grabaciones de los medios de comunicación, no solo en contra de su campaña, sino ahora en contra de la campaña contendora, la de Rodolfo Hernández. Dice Federico Gutiérrez que él sabe que fue objeto de guerra sucia, no solo por la campaña de Petro, pero que a diferencia de las otras, la de Petro tiene orquestado un plan criminal. Pero también hay que decirlo, el juego sucio lo hicieron muchos otros. El juego sucio también lo hizo la campaña de Fajardo, Rodolfo también difamó. Lo que pasa es que en este caso concreto de Petro y su campaña, aquí estamos frente a una actitud y un hecho criminal, y por eso estoy ante la Corte Suprema de Justicia, porque quienes aparecen en estos videos son senadores en ejercicio o senadores electos a los cuales la Corte tiene que investigar y que solo espero que se haga justicia. Y atención televidentes de Noticentro 1 CMI, Sergio Fajardo, ex candidato presidencial, ha dicho ni por Petro ni por Rodolfo Hernández. En un extenso documento que acaba de publicar dice que votarán blanco el 19 de junio. Desde el norte de Bogotá,
Gerardo Aristizábal, Noticentro 1, CMI. Gerardo, muchas gracias. Y desde Medellín, el jefe de debate del Pacto Histórico, Alfonso Prada, anuncia una demanda por lo que considera un espionaje a la campaña de Gustavo Petro. Yusi Chaparro tiene el reporte. Yusi, buenas tardes. Hola Luisa y televidentes, buenas tardes. Prada además asegura que estas grabaciones no serían recientes, que tendrían 2 meses y hasta 10 meses y que las estarían usando solo hasta ahora para persuadir el voto de los colombianos. Alfonso Prada, jefe de debates del candidato presidencial Gustavo Petro, explicó que los audios filtrados en las últimas horas son ilegales e incurren en un delito que denunciarán penalmente. Fueron esas conversaciones espiadas, fueron grabadas y fueron filtradas ilegalmente. La grabación ha sido sin consentimiento alguno y eso las convierte automáticamente en un delito definido por el Código Penal colombiano. Esto lo pondremos en conocimiento de la Fiscalía y de las autoridades de carácter judicial internacional. Iremos a la Corte y a la Comisión Interamericana porque es una violación flagrante de la privacidad del análisis que puede hacer cualquier campaña. Prada fue enfático al decir que las grabaciones no son actuales y que estarían siendo usadas para alterar la intención de voto de los ciudadanos el próximo 19 de junio. Estas filtraciones tienen una clarísima intencionalidad política, son viejas. Una es de hace 10 meses, otra es de hace 2 meses. Y la pregunta que obviamente se hacen los colombianos, nos las hacemos nosotros, es por qué las publican tan solo a 10 días de elecciones, porque tienen una intención de influir en la voluntad política de los colombianos. No utilizamos una guerra sucia metiendo micrófonos en las campañas. Hace unos pocos días, en la otra campaña, que es cuando estaba Fico Gutiérrez, decían que quienes filtrábamos éramos nosotros. Y qué paradoja en Colombia que terminamos siendo filtrados nosotros y en qué dimensión. El pronunciamiento lo hizo en Medellín tras el escándalo suscitado por los audios y videos de integrantes de la campaña Petro contra el ex candidato presidencial Federico Gutiérrez. Y en otras noticias de Medellín, una joven estudiante murió y otros 3 resultaron heridos cuando manipulaban una papa bomba en una vivienda. La explosión ocurrió en esta vivienda del barrio El Chagualo, cerca a la Universidad de Antioquia, en donde los 4 estudiantes se encontraban manipulando un artefacto tipo papa bomba y estalló. Las puertas estaban selladas y ese empieza a salir humo como un berraco y tuvieron que subir a tumbar las puertas. Cuando los compañeros míos vieron que había una persona ahí destrozada pasando la puerta, dijo, no, yo no soy capaz. Se devolvió corriendo, subieron otros. Cuando lo vieron así, no, ya, aquí ya no hay nada que hacer. 3 resultaron heridos, pero la joven Stephanie Orrego no resistió las heridas y murió. Yo también fui universitaria, hice parte de la Universidad de Antioquia en particular y creo que tenemos la libertad de manifestarnos, pero con toda la responsabilidad. Los estudiantes que permanecen heridos son de la Universidad Nacional y de la de Antioquia. Se encuentran en UCI en estado crítico. Es todo a las 2:10 del mediodía. Yusi Chaparro, Noticentro 1 CMI. Feliz tarde. Yusi, muchas gracias. Y con una granada atacaron una subestación en Robles, en zona rural de Jamundí. Sebastián Bedoya, buenas tardes. ¿Quiénes son los responsables de este ataque? Hola Luisa, televidentes, muy buenas tardes. Según las autoridades, una disidencia de las FARC estaría detrás de este ataque contra la fuerza pública. Así quedaron las instalaciones de la subestación de policía en zona rural de Jamundí, Valle del Cauca, luego de que sujetos arrojaran un explosivo contra los uniformados. Es un artefacto explosivo que es detonado en la subestación de policía de Robles, afectación en vidrios y algunas esquirlas sobre las paredes. Afortunadamente y gracias a Dios no hubo afectación ni de policías ni de población civil. Una canina que está siendo atendida por veterinarios y esperamos que pronto esté ya dada de alta. Se manejan varias hipótesis, digamos, los entes de investigación están revisando. También es importante decirle a la comunidad que puede ser una retaliación que se da por la confiscación de cerca de 100 kilogramos de base de cocaína que se dio el 6 de junio en este sector. Según las autoridades, el hecho que sacudió a la población y a las unidades policiales podría ser responsabilidad de una disidencia de las FARC. En la Jaime Martínez, la que tiene la incidencia en este sector, creemos que directamente fueron ellos los que ocasionaron, pero ya la parte investigativa nos dará los resultados de este trabajo. La seguridad en el lugar fue reforzada y tendrá acompañamiento del ejército para prevenir futuras alteraciones o atentados.
y hay máxima seguridad en este sector. Es por ahora toda la información desde Cali. Sebastián Bedoya, Noticentro 1 CMI. Sebastián, muchas gracias. Hacemos una pausa en Noticentro 1 CMI y al regresar, espere. Alerta por lluvias en 564 municipios. Ya volvemos. Seguimos en Noticentro 1 CMI. 564 municipios en alerta por la temporada de lluvias y Bogotá está entre las ciudades más afectadas. Luisa Fernández, ¿qué planes de prevención se tienen? Buenas tardes. Luisa, en la capital el IDIGER se encarga de los procesos de prevención, sobre todo en las zonas de laderas. Incluso se presentan algunas evacuaciones de viviendas o de personas que están en viviendas en riesgo. Y en cuanto al nivel nacional, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo adelanta también las ayudas humanitarias para las más de 33.000 familias damnificadas por esta temporada invernal. Las fuertes precipitaciones de esta primera temporada invernal han saturado los suelos de varios territorios en el país. Según el IDEA, más de 560 municipios están en alerta por deslizamientos, de los cuales 71 se encuentran en alerta roja. Precisamente en Bogotá en las últimas horas se presentaron algunos deslizamientos. ¿Es Bogotá una de las ciudades más afectadas por esta temporada? Sí, indudablemente el departamento de Cundinamarca y la ciudad de Bogotá ha sido muy afectada por el tema de las lluvias en los últimos días. Se ha aumentado la amenaza por deslizamientos de tierra, principalmente en zonas de alta pendiente. Las zonas de los cerros tutelares de la ciudad de Bogotá se mantienen en alerta ante la posibilidad de deslizamientos de tierra. Las recientes emergencias hidrológicas han afectado principalmente a municipios de Cundinamarca. Estas son las regiones con alertas rojas. Las cuencas bajas de los ríos Magdalena y Cauca, también la cuenca baja del río Bogotá aquí en el departamento de Cundinamarca, algunas cuencas de los ríos que drenan al Pacífico colombiano, especialmente en los departamentos de Chocó y Valle del Cauca, se encuentran en alerta roja, también algunos ríos y quebradas localizados en la zona cafetera, donde se mantiene una amenaza por crecientes súbitas. Un doloroso balance entregó la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. Más de 33.000 familias afectadas, 78 muertos y 8 desaparecidos en la temporada, además de daños en 15.000 viviendas. La primera temporada de lluvias por lo general se extiende hasta mediados del mes de junio. Este mes de junio es un mes de transición hacia la temporada seca o de menos lluvias de mitad de año, la cual está supeditada por el paso de ondas tropicales o ciclones tropicales. Estos días hemos tenido el paso recurrente de algunas ondas tropicales con abundante nubosidad, lluvias, tormentas eléctricas y vientos fuertes, las cuales han impactado de manera importante en el territorio colombiano. Para esta semana las lluvias más fuertes se presentarán en las regiones andina, Caribe y Pacífica. En esta transición se presentarán las precipitaciones más fuertes durante esta temporada. Desde el norte de Bogotá, Luisa Fernández, Noticentro 1 CMI. Luisa, muchas gracias. Y por la alerta roja en el río Bogotá, las autoridades de Soacha se vieron obligadas a abrir las compuertas en una de las represas. Steve Vengas tiene el reporte. Steve, buenas tardes. Luisa y televidentes, feliz tarde. Pues seguimos en el municipio de Soacha, Cundinamarca, justo en este punto donde hay una alerta roja. Esto por el incremento de las precipitaciones, las lluvias, lo que ha hecho que el río Bogotá pues aumente su caudal. Todo el municipio de Soacha, Cundinamarca, en este momento está en alerta roja. Se tuvieron que abrir unas compuertas de una represa para que se evacuara parte del agua que estaba acumulada. Pero para hablar de este tema vamos a consultar a la directora del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres del municipio de Soacha. Ella es Dayan Stephanie Caucali. Bienvenida a Noticentro 1 CMI. Hablemos un poco de lo que ocurre aquí en este punto como tal. Vemos mucha agua que está bajando por este punto. Vemos que ustedes decretaron la alerta roja. Hablemos un poco de este tema. Buenas tardes para todos. Respecto a las emergencias que hemos tenido a nivel de Cundinamarca y de la declaratoria que se dio en el mes de abril, a partir de ahí empezamos a generar un monitoreo constante en toda la cuenca del río Bogotá. El día de ayer y antier se pronunciaron alertas rojas por aumento de caudal de 190 metros cúbicos por segundo a 210 metros cúbicos por segundo. Vemos en las imágenes mucha agua que está saliendo desde
desde Bogotá y que se está moviendo por este punto aquí, por el Charquito, justamente en la salida sur de Bogotá. Hay peligro para las comunidades, vemos casas muy cerca al río Bogotá. El día de ayer tuvimos una afectación de inundación y encharcamiento precisamente por la apertura de compuertas. Sin embargo, al tener la regulación de las mismas, evitamos de que generen riesgos más altos para la comunidad. Todos son atendidos como bombas, otras maquinarias, pero lo primordial es que no se genere ningún riesgo de acuerdo al monitoreo que se pronuncia por Engesa Colombia y también por la Corporación Autónoma Regional. Muchas gracias, es Dayan Stephanie Caucali, directora de gestión del riesgo del municipio de Soacha, Cundinamarca. Alerta roja para todo el municipio por el incremento de las precipitaciones y las lluvias. Desde el IDEAM y desde el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos se dice que seguiría lloviendo durante los próximos días y que las lluvias se podrían extender hasta el primer y segundo semestre de este año. Es la información que desarrollamos a esta hora desde el municipio de Soacha, Cundinamarca. Se despide Stig Luengas para Noticentro 1 CMI. Noticentro 1 CMI presenta una empresa comprometida por Colombia. Con el primer torneo de exhibición de tenis para ciegos y baja visión en Colombia, se abre un espacio muy importante para quienes padecen alguna enfermedad visual en Colombia. Pasión por el tenis es la fundación que impulsa este deporte para ciegos. De la mano de Natalia Benavides ha conseguido grandes logros. Todo inicia cuando la retinosis pigmentaria llega a mi vida y yo, siendo tenista de tenis convencional, me pregunté si ahí ya se había acabado todo. Y fue allí donde la sorpresa fue que el tenis para ciegos y baja visión ya era una realidad en el mundo. Así que desde allí empecé a hacer todos los contactos para que este lindo deporte llegara aquí a nuestro país. Nuestro propósito principal es fomentar, masificar y desarrollar habilidades en nuestros deportistas ciegos y baja visión, y de esa manera puedan tener un crecimiento integral. Para promover este deporte y buscar el beneficio social, donantes y patrocinadores como Nemocon y Birbiescas apoyan este proyecto. Constantemente NIB ha sido patrocinadora de eventos deportivos y también sociales y benéficos. En este caso convergen las dos cosas, ya que estamos ante un torneo de tenis de personas con discapacidad visual, por lo que para nosotros es importantísimo patrocinar estos eventos para la sociedad. Para aquellos que tienen una discapacidad visual o los familiares que se den la oportunidad de conocer este bello deporte, el tenis para ciegos, y de igual manera aquellos patrocinadores y futuros donantes que puedan apostarle a estos proyectos de emprendimiento social incluyentes para que asimismo podamos brindar nuestro granito de arena. El mensaje de NIB es incentivar la sensibilidad social para todos los eventos deportivos y benéficos de la comunidad colombiana. Es una firma boutique con un modelo personalizado, un socio estratégico para nuestros clientes. Nemocon y Birbiescas. Hacemos una pausa en Noticentro 1 CMI y al regresar, espere. Restricción de venta de licor en 100 barrios de Cartagena. Ya volvemos. En 100 barrios de Cartagena restringen la venta de licor por hechos de delincuencia. A raíz de los índices de inseguridad que ha registrado Cartagena durante este año con los homicidios, atracos, riñas, entre otros delitos, la alcaldía de Cartagena expidió un decreto con varias restricciones en más de 100 barrios de la ciudad. El cierre de establecimientos, tiendas, terrazas, bares, billares, etcétera, de 12 de la noche como está actualmente a 10 de la noche. La medida, que también restringe el uso de pick-ups por 3 meses, fue rechazada por los comerciantes. Es muy inoportuno porque venimos de una para por ley seca por las elecciones y el próxima semana otra vez repite y eso resiente mucho las finanzas. Por su parte, la ciudadanía también reaccionó a la medida. Está más que claro de que los fines de semana donde se incrementa el número de homicidios, de sicariatos. Está bien, si se trata de buscar que haya el orden y eso me parece aceptada la medida. La medida ya está vigente, por lo que las autoridades hicieron un llamado a su cumplimiento. Hasta aquí Noticentro 1 CMI. A las 8 de la noche espere una nueva emisión de noticias. Feliz tarde.